Muy bien. Y entonces a los conceptos de cultura o definiciones de cultura, conceptos pongámosle o definiciones de cultura, a esos ya los consulta usted, mi querido estudiante. Esa parte ya le corresponde a usted. Yo he hecho mi parte, ahora le corresponde a usted. Pues bien, entonces continuando con el trabajo, veamos qué nos dice, qué nos decía. Ya he hecho el punto 1, ya he realizado el punto 2, el punto 3 le corresponde a usted. Vamos viendo el punto 4. Dice, extraigo la idea esencial que caracteriza a cada una de las definiciones. Allá, extraigo la idea esencial, la idea principal, ¿no es cierto? Es decir, lo más importante. Allá, para esto me voy a ayudar de las técnicas del subrayado, ¿no? Y entonces busco las definiciones. Busco las definiciones y empiezo a leer y luego a ir subrayando. Si quiere puede leer 2 veces, 3 veces, ¿no? Pero bueno, veamos, la historia, veamos, ¿no? El concepto o la definición de historia, ¿no? O definición de historia. La historia es un conjunto, dice, de hechos o sucesos relacionados entre sí. Entonces, no son cualquier hecho, son hechos o sucesos relacionados entre sí. Eso es la historia. Voy a subrayar esa parte. Ocurridos durante el tiempo pasado y lugares determinados. Entonces, la historia no es del presente. La historia tiene que ver con hechos que han ocurrido a través del tiempo, ¿no? Tiempo pasado y lugares determinados, ¿no? Entonces, se necesita un lugar determinado donde suceda un hecho, es lógico aquello. Llevados a cabo por sus protagonistas, que se pueden conocer mediante el análisis de fuentes, ¿no? Entonces, estas partes es lo que se ha podido rescatar. Pero veamos el otro concepto, dice, la historia es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de sucesos del pasado. Continúa, ¿no? El objetivo es el estudio de sucesos del pasado. Luego dice, tradicionalmente de la humanidad y como método el propio de las ciencias sociales, humanas, así como el de las ciencias naturales y en un marco de interdisciplinariedad. Entonces, veamos esta parte, ¿no? Tienen que ver hechos del pasado, sucesos del pasado, en donde participe la humanidad, ¿no? En donde haya participado la humanidad. Bien, ahí tengo esas definiciones, ¿sí? En este caso ya tengo práctica en la cuestión del subrayado, ¿no? Usted puede leer 1, 2, hasta 3 veces para ir determinando aquellos elementos más importantes, ¿no? Aquellas frases más interesantes, ¿no? Veamos el concepto de historiografía, ¿no? Historiografía. Entonces dice, la historiografía es el estudio de la forma como el historiador aborda la historia, entendida como realidad acontecida que solo se puede conocer y comprender a través de la investigación, análisis e interpretación de los documentos, ¿no? Eso nos dice el texto de trabajo, el nuestro. Y también la otra definición es la disciplina centrada en el análisis de la historia. Se trata de una serie de teorías y técnicas que se vinculan al estudio y a la interpretación de los hechos históricos. Entonces, vamos subrayando aquí las cuestiones más interesantes. Cuando me dice la historiografía es el estudio de la forma como el historiador aborda la historia, entendida como realidad acontecida que solo se puede conocer y comprender a través de la investigación, análisis e interpretación de documentos. Entonces, aquí me está diciendo esta situación que la historiografía tiene que ver mucho, ¿no? Con la interpretación. Entonces, forma de cómo el historiador aborda, ¿no? Es la forma de cómo el historiador aborda la historia, ¿no? Tiene que ver cómo interpreta la historia, ¿no? Realidad acontecida y comprender a través de la investigación. Se puede comprender a través de la investigación y análisis e interpretación de documentos, ¿no? Entonces, mire la historiografía, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros podemos ir viendo las diferencias. Cuando me dice, es la disciplina centrada en el análisis, ojo,
el análisis de la historia. En eso se centra la historiografía, en cambio, ¿no? En el análisis de la historia. Se trata de una serie de teorías y técnicas, ¿no? Entonces, son teorías y técnicas que se vinculan al estudio y a la interpretación de los hechos históricos, ¿no? Ahí tenemos nosotros otra situación interesante, ¿no? Otras ideas interesantes. Entonces, usted va a hacer el mismo trabajo con los conceptos o definición de cultura, ¿sí? Va a ser el mismo trabajo. Continuamos, ¿no? Continuamos. Entonces vamos a borrar esta parte y vamos a ubicar aquí. Vamos a ubicar las ideas ahora. ¿Ya? Las ideas esenciales de la definición de historia. ¿Qué va a hacer usted? Pues vamos a ir a la diapositiva donde subrayamos, ¿no es cierto?, lo correspondiente a historia. Vamos a ir a esta diapositiva y vamos a rescatar la idea esencial. Entonces me dice un conjunto, voy a coger esta idea de aquí. Esta idea la voy a separar y la voy a llevar a nuestro trabajo. Si quiere le voy a poner un literal A, ¿no? Y la voy a pegar aquí. Entonces, si me dijera que es la historia, yo contestaría, ¿cierto? Es un conjunto de hechos o sucesos relacionados entre sí, ¿no? Tiene sentido lo que se lee, ¿no? Veamos otro elemento que se subrayó. Conceptos de historia, veamos. Tiempo pasado y lugares determinados, ¿no? Ocurridos en tiempo pasado y lugares determinados. Entonces, tiempos pasados o lugares determinados, ¿no? Ahora, hechos sucedidos, podemos ayudarnos aquí y podemos ubicarle conjunto de hechos entre sí sucedidos en un o ocurridos en un tiempo pasado y lugares determinados. Pongamos entonces todo lo no. Coma. Ya tengo allí. Y veamos qué más podemos rescatar. Dice, el objetivo del estudio de sucesos del pasado, tradicionalmente de la humanidad, ¿no? Este también lo rescatamos. Tiene como objetivo, digamos aquí, vamos, la palabra tiene como objetivo, tiene como objetivo, y ahí ya tengo los elementos que me mandaron a decir que haga, ¿no? Esta misma actividad realizo con historiografía. ¿Bien? Entonces, vamos a copiar esto, dejemos acá, ¿no? Entonces buscamos la idea esencial sobre historiografía, ¿no? La historiografía.
Vamos a borrar esta parte. Vamos a ubicar literal, ¿no? Y vamos a ver qué significaba la historiografía. Entonces aquí habíamos subrayado. La historiografía es el estudio de la forma. Ojo, la forma es la forma. Entonces, es la forma como el historiador aborda la historia. ¿Sí? Vamos a copiar y llevemos a donde está nuestro trabajo. ¿Sí? Y vamos a ubicarla aquí. Vean. Entonces ubiquemos el término. Es la forma como el historiador aborda la historia. ¿Sí? Estamos allí. Dámosle otro literal. Entonces busquemos. Cuando me dice como el historiador aborda la historia, entendida como realidad acontecida como solo se puede conocer y comprender a través de investigación. Entonces se la puede comprender a través de la investigación y interpretación de documentos. Mira, esa otra característica interesante, ¿no? Se la puede, con la historiografía ayuda, digámosle aquí, ayuda a comprender la historia a través de la investigación, análisis e interpretación de documentos. ¿Sí? Hasta ahí. Y veamos otra característica. Dice, es la disciplina centrada en el análisis. Se centra en el análisis de la historia. Entonces, aquí, pongámosle la característica. Se centra en el análisis de la historia. Centra en el análisis de la historia, ¿no? Y démosle la... Bien. Allí ya tengo 3 características, ¿cierto? De historia solo tengo 2 y acá tengo 3. Pues bien, como le había dicho, de cultura hace usted, ¿no? De cultura hace usted. De cultura hace usted lo propio y luego elabora más abajito, ¿no? Le voy a dejar aquí en blanco sobre la cuestión de cultura. ¿Sí? Y nos faltaría sobre cultura. La definición de cultura. Las ideas esenciales, a esa ya le tocaría a usted ir recabando y viendo cuáles son las ideas esenciales, ¿no? Las ideas que usted subrayó ahí. Puede sacar un literal, puede sacar otro literal, ¿no? Lo que usted encuentre. Bien. Una vez que tiene usted esta información, vamos a hacer lo que me dice otra parte del trabajo. ¿Sí? Otra parte del trabajo que me manifestaba
ya extraje la idea esencial. Ahora transcribo en un cuadro comparativo las características. Transcribo, mucha atención a esto. Transcribo las características. ¿Sí? Bien. Estas características, ¿sí? Y copio esta diapositiva. ¿Sí? Y entonces inserto un cuadro. Recordemos que tenemos 3 conceptos, entonces voy a hacer 4 columnas, ¿sí? 4 columnas. ¿No? Vamos a insertar otra fila y esta fila de aquí la voy a combinar. También vamos a combinar, ¿sí? Y este es el cuadrito que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces para esto vamos a hacer más pequeño, vamos a ponerle 14 para la destreza. Nuestro cuadro, y con este cuadro nos vamos a orientar. Entonces aquí vamos a transcribir las características de la historia, ¿no? Características de la historia. Entonces tengo características de la historia, como las tengo en lista, lo único que hago es copiarla, ¿no? Este. Esenciales o las características. Entonces, copio y aquí pongo las características de la historia. Ya, okay. ¿Sí? Una y ubicar aquí con número, esto también sea lateral. Y B. No tengo literal 6. Después le vamos a poner formato de letra. Bien. Lo mismo hago con historiografía. Y con columnas de historiografía. Y luego ubicamos lo propio hace usted. Lo propio hace con el término cultura. Bien, vamos a bajarle la letra, pongámosle letra número 14, ¿sí? Y tenemos entonces nuestro trabajo. Una parte de nuestro trabajo ya tenemos ahí, la parte del cuadro comparativo. Bien.
Entonces, cuando usted complete el cuadro de cultura, entonces establece ya las diferencias entre cada uno de ellos. Por ejemplo, miren, si a mí me dijeran, haz una diferencia, entonces sería sencillo establecer la diferencia entre historiografía y cultura. ¿Por qué? Porque ya tengo las características, ¿no? Ya tengo las características. Por ejemplo, una diferencia. Dice, la historia es un conjunto de hechos pasados. Entonces sería, mientras la historia es un conjunto de hechos pasados, coma, mira aquí, esto de aquí, es un conjunto de hechos pasados relacionados con el pasado. La historiografía es la forma como el historiador aborda esos hechos. La historiografía se constituye en la forma como el historiador aborda esos hechos. Dicho de otro modo, es la forma como el historiador realiza el estudio de esos hechos, ¿no? Mire, ya tengo ahí una diferencia. El resto ya le corresponde a usted ir trabajando, ¿sí? En este cuadro que usted lo está observando, ¿no? Entonces, de la misma manera que yo he hecho, usted tiene que irlo trabajando, ¿sí? Y voy a quitar esta fila, ¿no? Entonces tengo diferencias. Esta vamos a hacer dos diferencias, vamos a hacer dos similitudes y vamos a hacer tres conclusiones. Bien, esto que se encarga de ir determinando aquí las filas. Bien, tres conclusiones. Ese sería nuestro trabajo. ¿Sí? Y con eso estamos cumpliendo con lo que nos están pidiendo. Entonces, con este cuadro comparativo estamos cumpliendo con lo que dice la destreza. Estamos contrastando los distintos conceptos de historia, geografía, y estamos determinando el término cultura, ¿no? Bien. ¿Qué van a presentar ustedes? Sí. Ustedes presentarán en el esquema de presentar trabajos el cuadro comparativo de los conceptos de historia, historiografía y cultura. Ese va a ser el trabajo, ¿no? ¿Fecha? Fecha, eran algunos, 20 de junio de 2020. ¿Sí? Entonces se abrirá un espacio de entrega de tarea en la aplicación de Google Classroom. Hay que estar atentos.
Hasta ahí, jóvenes, el trabajo.